Buenas tardes tengan ustedes. En primer lugar, quiero saludar a los compañeros de la mesa, señor ministro, don Diego Badurí también, don Álvaro Hernández, que hace pocas horas todavía estaba celebrando su cumpleaños. Y aquí me sumo a la su festividad, don Ignacio, y también a don Juan. Esta mesa es una mesa que tiene varios temas que están convergiendo. Y inicialmente yo me había equivocado y creía que venía por el tema que le va a tocar a don Diego, entonces no voy a tocar el tema de don Diego, sino que voy a tocar otro de los innumerables temas que se han venido dando en torno a la responsabilidad empresarial, no solo societaria, sino empresarial. Y es que nosotros hemos venido desarrollando con mucha dificultad soluciones a temas que se vienen dando en la sociedad moderna. Para citar alguno en particular, podríamos hablar de la deficiente regulación que podríamos tener en la responsabilidad por productos defectuosos, la falta de una normativa clara, pero la evolución en esos temas se ha venido congelando, se ha venido paralizando. En cambio hay un tema que las nuevas tecnologías han comenzado a poner en un primer plano porque es parte del día a día que nosotros tenemos. Hace poco, hace menos de un mes, una estimable colega que se dedica a la rama de la propiedad intelectual se fue a Alemania. A las 2 horas de estar en Alemania, se ve en el Face de esa compañera una amarga queja: me clonaron la tarjeta. Me clonaron la tarjeta, estoy varada en Alemania, no sé qué hacer. Al cabo de unas horas el banco ya había desactivado sus tarjetas, etcétera, etcétera, no se sabe cómo. Una tarjeta prácticamente nueva había sido clonada sin haber sido utilizada, lo cual significaba que en algún momento, en algún lugar, pudo haberse escaneado el contenido de la tarjeta sin haberlo utilizado siquiera. Entonces comenzamos a tener en cuenta que la sociedad moderna es una sociedad que el mundo empresarial ofrece una enorme gama de bienes y servicios, y los servicios bancarios son parte de esos bienes de los cuales nosotros utilizamos en buena medida gran parte de la oferta que las entidades bancarias nos dan. Nosotros pagamos normalmente cuentas por internet, nosotros utilizamos tarjetas de crédito, transferencias bancarias, estamos consultando saldos, etcétera, etcétera, a través de plataformas de las cuales muchos, si no la mayoría de nosotros, no somos originarios. Decía una expositora española que normalmente los que nacimos antes de los 90, si acaso somos inmigrantes a las nuevas plataformas, pero nunca las vamos a poder utilizar bien. Nunca nos vamos a acomodar tan fácil como los que nacieron después de los 90 y que poco a poco ya casi vienen con el chip incorporado y casi que le ponen una tablet cuando nacen y ya están tratando de incursionar en todo lo que era nueva tecnología. Nosotros no, nosotros somos personas un poco todavía creadas en otros sistemas y en otros esquemas mentales diferentes. En este entorno, en Costa Rica, como ustedes saben, se han dado oleadas de lo que llamamos un poco ciberdelincuencia, ciberpiratería, en lo cual problemas que implicaban a entidades bancarias y a terceros que a través de un mecanismo que normalmente se denomina phishing, obtienen información ajena y pueden utilizar en perjuicio de los usuarios esa información para poder obtener dinero, desviar dinero a otras cuentas y eventualmente crear un perjuicio al usuario en primer lugar y después también podría ser a las entidades bancarias. Bueno, voy a tratar nada más de dar un esbozo, porque el tema es muy arduo, el tema es muy amplio, de lo que ha sido una evolución o una tendencia jurisprudencial a la luz de una normativa y que nos lleva a una pregunta final:
y es la siguiente: ha dejado de ser objetiva la responsabilidad bancaria en estos casos de ciberpiratería, y básicamente este enfoque lo estoy haciendo por las últimas resoluciones que al respecto emitió la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resoluciones que, si bien en ese momento fueron dadas con otra integración no del todo igual a la actual, posiblemente podrían reiterarse o posiblemente podrían también abandonarse, pero bueno, no se ha llevado un caso nuevo que pueda decir si esta tendencia que les voy a comentar ha de revertirse nuevamente. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva o subjetiva, cuando hablamos de responsabilidad de empresa, y en este caso por ciberpiratería, nos encontramos algunos temas fundamentales. Uno, la naturaleza jurídica de la responsabilidad. Cuando hablamos de naturaleza jurídica, estamos acostumbrados a tener dos vertientes, por decirlo así, primarias, que es la vertiente de la responsabilidad subjetiva, o también denominada responsabilidad por culpa o dolo, sustentada casi que milenariamente por principios del derecho romano, consagrados, por ejemplo, en el artículo 1045 del Código Civil nuestro. Y también encontramos responsabilidad objetiva que se denomina comúnmente responsabilidad sin culpa. Algunos tratan de identificar la responsabilidad objetiva con solo uno de los eventuales elementos que el legislador ha venido tomando en cuenta para establecerla, cuál es el riesgo. Pero resulta que la responsabilidad objetiva puede obedecer a otros elementos distintos al riesgo, otros elementos de imputación o de calificación, como podría ser el presupuesto de que el que se enriquece de un hecho tiene que afrontar las consecuencias negativas de ese hecho, sin importar si el hecho es eventualmente un riesgo en sentido amplio, o también por criterios de solidaridad, como podría pensarse en la responsabilidad prevista en alguna norma del Código Penal del 41, que establece la responsabilidad del imputable por un hecho que no puede serle atribuido a título de delito, precisamente por la inimputabilidad, cuando produce daños y sin embargo ese inimputable tiene bienes suficientes para reparar ese daño, dejando de lado entonces la teoría de la culpa, en este caso por un criterio de equidad o de justicia, para establecer el elemento objetivo. Básicamente en la responsabilidad objetiva y en la subjetiva tenemos elementos comunes: el hecho creador del daño, tenemos un nexo de causalidad que lo asociamos a la producción de un daño. Esos tres elementos, hecho, daño y nexo de causalidad, se aparejan con un criterio de imputación. En la responsabilidad subjetiva, la imputación a otro sujeto que sufre el daño es precisamente la culpa y el dolo, y en la responsabilidad objetiva la imputación la hace automáticamente el legislador sin que converja ni la culpa ni el dolo. Bueno, eso influye en aspectos predominantes en la praxis jurídica, como es el de la carga de la prueba, en el sentido de que en la responsabilidad subjetiva yo tengo que probar los tres elementos básicos de la responsabilidad más la calificación dolosa o culposa de la conducta, o sea, tengo que demostrar hechos de los cuales se pueda deducir lógicamente una falta por parte del sujeto que produjo el daño, ya sea por acción o por omisión. Entonces, la culpa o el dolo tengo que demostrarlo si yo soy quien está demandando la responsabilidad por ese tipo de daños. Sin embargo, en la responsabilidad objetiva, si bien se tienen que demostrar los tres elementos primarios, como lo son el hecho, el nexo de causalidad y el daño, la víctima no tiene por qué demostrar ni dolo ni culpa. Y entonces se habla normalmente de que le corresponde la carga de la prueba a la parte demandada en cuanto a los eximentes de responsabilidad. Eximentes que podrían ser caso fortuito, fuerza mayor,
hecho de un tercero o culpa de la víctima, en términos generales. Algunos hablan de que hay una inversión de la carga de la prueba. Yo particularmente no creo que sea una inversión en sí, sino que es simplemente un trato diferente de qué es lo que tiene que demostrar cada uno, porque también en la responsabilidad subjetiva podría el demandado igual invocar el hecho de un tercero, la culpa de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor como eximente, siendo aún responsabilidad subjetiva. Bueno, en este caso, básicamente el punto medular está en qué es lo que tiene que probar la víctima. Y lo que no tiene que probar más bien es el dolo o la culpa. Y en eso la responsabilidad objetiva da un régimen más favorable a quien ha sufrido un daño. Se ha dicho normalmente que la tendencia hacia la responsabilidad objetiva es lo que viene marcando en cierto sentido la responsabilidad en el mundo empresarial. Encontramos, caso típico es el de la ley de consumidor, que culpa, o más bien que imputa al empresario los daños ocasionados por la prestación del servicio al consumidor. Y bueno, acá el problema está en que la primera limitación de esta normativa es que se refiere al consumidor, no se refiere, por ejemplo, a terceros que sin ser los consumidores directos pudieran tener un daño en estos casos. Bueno, si nos vamos al caso específico que les estaba comentando de la responsabilidad por fraude cibernético, porque a alguien le pudieron tomar los datos de su proveedor bancario, pudieron entrar a sus cuentas corrientes, cuentas de ahorro y hacer transacciones, si le robaron la tarjeta magnética de alguna forma, si pudieron obtener aspectos que supuestamente estaban creados con cierta seguridad para evitar este tipo de fraudes. La tendencia que se venía dando normalmente la podemos marcar desde esta primera sentencia, son sentencias de la Sala Primera del 2009, la número 516. Esa es una tendencia que se comenzó a marcar a partir de ahí. Después vienen en el 2010 otras 3 resoluciones que están ahí, en esas participé yo como magistrado suplente, en alguna de ellas también estuvo mi querida amiga y compañera doña Estela Bresciani integrando en la sala en esa oportunidad, y partían básicamente de un régimen de responsabilidad objetiva. La tendencia se fue marcando 2011, 2012, 2013, con las sentencias que vienen ahí enumerando. O sea, podemos identificar claramente una línea, un filón jurisprudencial, hasta que viene la resolución del 2014, 686, que da un giro o una interpretación diferente de lo que se había venido diciendo. Tal vez una iteración más importante sería la 327 del 2015, donde se vuelve a analizar el tema. Cuando se hablaba normalmente de responsabilidad por daños de bancos, nosotros tenemos 2 vertientes: el banco privado y la banca pública. Lo interesante es que en todos estos filones jurisprudenciales casi que está ausente la banca privada, y nos vamos moviendo hacia el sector de la banca pública. Y alguna vez nos preguntamos por qué, y la respuesta es: muchas veces el banco privado no quiere tener una exposición mediática de los problemas que pueden tener sus sistemas, y es mejor optar por otros mecanismos de protección, como puede ser el hecho de incorporar seguros dentro de las cuentas que curan eventuales daños, seguros que tienen un costo relativamente mínimo y que algunas veces también es recargado al usuario. Preferiblemente pagan cualquier tipo de fraude que hubo en cierto sentido, aunque puedan tener alguna duda, y simplemente así protegen
un aspecto muy importante, que es la imagen de la cual se va a referir después don Diego como un elemento digno de tutela, sobre todo en el sector bancario. Por eso el artículo 190 sería en principio el que se aplicaría más si tomamos en cuenta que la banca normalmente que es denunciada en los tribunales de justicia, la banca pública. Artículo 190 que, como ustedes saben, establece también un principio de responsabilidad objetiva. Sin embargo, la tendencia ha sido a no utilizar el 190 y a calificar, aunque sean bancos públicos del Estado, la responsabilidad conforme a la normativa de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. Y se han dado dos argumentos, básicamente. Uno, que podría haber un problema de deber de información. Y dos, que puede haber también un régimen de responsabilidad objetiva, como lo establece el artículo 35. Valga recordar que el artículo 35 tiene un germen en su redacción, y es la manera como se trata la liberalización del daño, porque se dice que el comerciante o el empresario no responde si demuestra que ha sido ajeno al daño. Término ajeno que no es un término jurídico preciso, que no se sabe si se está refiriendo al nexo de causalidad o no se sabe si se está refiriendo a todos los elementos que tradicionalmente se consideran como eximentes de responsabilidad objetiva, de los cuales ya les había comentado. La sala se decanta por la responsabilidad, calificándola objetiva y fundándola en los artículos 32.c y 35 de la Ley del Consumidor. Entonces, se viene mencionando, como se dice en este principio, que en reiteradas ocasiones, en casos similares a ha definido esta sala que la relación entre el banco y su cliente, usuario consumidor que hace uso de los servicios es de consumo. Esta es la premisa, entonces, para poder aplicar el artículo 35, y de ahí en adelante, entonces, viene este filón de resoluciones que siguen esta tendencia. Por otro lado, siguiendo lo que fue la tesis en algunos países europeos, se califica la actividad bancaria como una actividad de seguridad, imponiendo entonces un deber de protección a los entes bancarios respecto del patrimonio de los usuarios de sus servicios. Entonces, la actividad bancaria, en particular la de custodia y administración de los fondos públicos, está rodeada de una serie de mecanismos o servicios periféricos. Bueno, todo esto del Internet no solo es un servicio periférico, sino que también es una forma del banco de ahorrar costos. Los costos que antes tenían en empleados, etcétera, etcétera, vienen siendo sustituidos por sistemas informatizados. Estos servicios son ofrecidos a los clientes como un atractivo y se incorporan con facilidades anexas a la custodia y administración, o sea, a lo que era la función bancaria normal. Por sí misma, esa actividad genera un riesgo. Entonces, la sala califica la actividad periférica, esta utilización de tarjetas, depósitos, etcétera, como un riesgo que se puede ver acrecentado con los usos de esos instrumentos o servicios. Tal es el caso de las tarjetas de débito, crédito y el denominado Internet Banking o banca en línea. Vemos una tendencia entonces hacia un riesgo, y eso implica una obligación de protección por parte de las entidades bancarias. A eso le aplicamos la relación de consumo. La sala la califica expresamente como responsabilidad objetiva, se prescinde del dolo o la culpa y se dice que la acreditación de la conducta lesiva del agente sí tiene que ser demostrada, asimismo como la lesión y el nexo causal por parte de quien está demandando a la entidad bancaria. Entonces, siguiendo la teoría tradicional, hecho, nexo de causalidad y resultado dañino. En cuanto al vínculo causal, igual la ruptura de ese vínculo causal puede ser producido de uno de los eximentes, como puede ser el hecho de un tercero y la culpa de la víctima. Y en este caso, el deber de reparar se da
entonces con la existencia del daño. Los dos últimos aspectos. Bueno, ¿hacia dónde cambia esa posición de los entes bancarios para tratar de cumplir con el tiempo que me fue asignado? Bueno, la sala comienza a analizar argumentos que comienzan a ser dados por la banca. Por una parte, la banca dice, nosotros estamos dando mecanismos de seguridad. ¿Cuáles son estos mecanismos de seguridad claves? Entonces, la clave es usada por el usuario. Sin embargo, existe la posibilidad de que el usuario utilice mal su clave o la brinde indebidamente a terceros. Y el banco, por lo tanto, según sus argumentaciones, es irresponsable de la mala utilización que se hace de esos elementos. En casos como el presente, dice la sala, se da la particularidad de que para el demandado la demostración de las causas eximentes presenta la misma complejidad que enfrente el actor, dice la sala, en su nueva visión. La inversión de la carga de la prueba, y siempre siguiendo con el tema de la inversión, se da porque le es más fácil al banco demostrar las causas de liberalización de la responsabilidad. Sin embargo, en estos casos particulares donde yo doy elementos como tarjetas con claves dinámicas como tokens o elementos para controlar la verificación del usuario, el banco ya no está en posibilidades, dice la sala, de demostrar hechos eximentes de su responsabilidad. Entonces, diciendo más o menos como si fuera un partido de fútbol, está empatado el asunto. Y ya no quiero aplicar la responsabilidad objetiva en los mismos términos que venía aplicándola antes. ¿Qué pasa entonces? Por lo anterior, la sala establece conforme a la sana crítica, esa masa un poco extraña de conceptos que andan en el aire que llamamos sana crítica y que no siempre podemos rescatar indemnemente de qué se trata. Se ha dicho, bueno, en estos casos, si los mismos representantes de los bancos acreditan que hay sistemas de seguridad y que se han informado a los usuarios a través de los mecanismos bancarios, que es peligroso abrir páginas, que es peligroso dar información, etcétera. Simplemente la culpa hay que presumirla es de la víctima. De un momento a otro pasamos de que no hay que probar la culpa de los entes bancarios a que se presume la culpa de la víctima, tomando en cuenta el diagnóstico de los aspectos bancarios que los mismos bancos han presentado en la jurisdicción contenciosa administrativa. El sistema advierte el riesgo y el riesgo lo asume el usuario. Bueno, no siempre el usuario entiende bien qué es ese riesgo, sobre todo los que ya tenemos más allá del 80 para atrás de haber nacido. Es un reglamento que le hacemos un clic y punto, porque si no, no podemos seguir. La información masiva de los riesgos no siempre se entiende. No abran páginas cuando llega un correo del banco y dice, entre a la página del banco oficial, no utilice otras páginas, y se le da clic al link del correo del banco, que parece el banco y resulta que no era la página oficial, pero nosotros no lo sabíamos. Que eso es lo que está pasando en muchas oportunidades. Al límite, la sala comienza a eximir de responsabilidad cuando se han tomado medidas suficientes y razonables de seguridad, cuando no se ha demostrado que ha existido un servicio inadecuado y
presumiendo que el cliente es culpable porque el cliente debe mantener la confidencialidad de sus claves y mecanismos de seguridad. En otras palabras, las tesis que se sostenían antes, con todos estos razonamientos que pueden seguir en estas sentencias, han dejado de ser fuente de una responsabilidad objetiva. Para terminar, nada más, son muchos de los puntos, la sala entonces comienza a fallar en favor de los bancos, pero comienza a eximir de costas a los vencidos. Y para eximir de costas a los vencidos dice que no es fácil determinar el fraude, que no es posible, que solo fue posible a través de lo que se tuvo por demostrado en juicio y que por lo tanto se presume, pese a que se presumía la culpa, que el usuario de los servicios de Internet Banca no están incurriendo de mala fe, acudiendo de mala fe a un proceso. En otras palabras, para fallar el fondo, sí se presume su mala fe, se presume su culpa, pero para imponer costas se presume que son de buena fe y que no tuvieron culpa. Hay, para mí, un contrasentido en términos de argumentación y solo cabría hacerse una pregunta. ¿No será que la sala está interpretando que la denominación ajeno que tiene la ley del consumidor en caso bancario tiene que interpretarse de forma diferente a una responsabilidad objetiva? Y que ya no estamos frente a una responsabilidad objetiva en materia bancaria. Bueno, por ahí creo que se está dando la discusión y se está dando entonces esta situación particular de un cambio de timón en una jurisprudencia de un tema de responsabilidad empresarial bastante importante. No les quito más tiempo y muchas gracias.